Según los entendidos en conducta humana, de acuerdo a nuestra personalidad, hay un animalito que nos define más, que muchas veces puede identificarse de hecho con el que es tu animal favorito. Así, por ejemplo, alguien que es muy sociable, muy leal, que le gustan las actividades al aire libre, pues se identifica más con el perro. En cambio, quien es más introvertido, más espiritual, reflexivo, más dado a apartarse y a buscar su espacio, ese se identifica más con el gato. Sí soy. Quien busca decididamente la justicia y el bien del prójimo, dicen que ahí es representado por el elefante. Quien es un líder nato, que de hecho le enfurece que lo contradigan, ese se parece más a un león. El que habla hasta por los codos y siempre quiere ser el centro de atención y tiene una opinión para todo, se parece más al perico. Y bueno, así con muchos animales podemos irnos y en concreto a ti, ¿cuál crees que sea el que te identifique más? Hoy pensando en nuestro Señor Jesucristo, ¿a Él qué animal le definiría más su personalidad? Pues en el Evangelio de este domingo vemos que Juan el Bautista, aquel que anunció su llegada, aquel que preparó el corazón del pueblo para recibirlo, lo señaló cuando lo vio ya presente. Dijo: «He ahí al Cordero de Dios». Un cordero. ¿Por qué definiría un cordero, una ovejita, un borreguito a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Bueno, creo que le definiría más, por ejemplo, un león, un águila, o sea, algún animal que represente poderío, realeza, liderazgo, fuerza. Sí, hasta en las banderas de los países, en los escudos de los equipos deportivos, son representados por animales así. ¿Y por qué a Jesús lo va a identificar más un animalito que es vulnerable, que es pequeño, es frágil, que es presa y no cazador? Por las características que este animalito presenta y como fue anunciado por los profetas. El profeta Isaías, hablando de el siervo de Yahvé, aquel que delinea la figura del Mesías, habla de que cuando nosotros andábamos como ovejas descarriadas, Él fue llevado al matadero como mansa oveja. Y es que una característica de las ovejitas es que, a diferencia, por ejemplo, de los becerros o de los puercos, una ovejita no pone resistencia cuando va a ser sacrificada. Así, bien mansita, permite que la sacrifiquen. Así el Señor, sin oponer resistencia, casi pareciendo que Él solito se estaba entregando, así, en manos de los hombres, padeció su dolorosa pasión para redimirnos del pecado. Encontramos también signos en el Antiguo Testamento, como aquel banquete del Cordero, aquel banquete en el Éxodo, en el cual un cordero fue sacrificado y con su sangre pintaron las jambas de las puertas para que allí no entrara el ángel exterminador. Así, por la sangre de Cristo, somos redimidos y librados de la muerte y participamos del banquete del reino de los cielos. Además, recuerden que el Bautista lo señaló como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y habrá que acentuar el que sí quita el pecado del mundo. Porque también en el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Israel ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados. Sacrificios de sangre de animales, de corderos, que eran ofrecidos en expiación por las faltas de un pueblo pecador. Pero pues hasta en la misma Escritura razonan, ¿podrá la sangre de un animal irracional ofrecerse en reparación por los pecados que conscientemente cometemos los hombres? Tendría que venir el mismo Hijo de Dios, quien libremente entregaría su vida por amor como un sacrificio de obediencia al Padre, y Él asumiendo nuestra humanidad pecadora, sufriendo la pasión en su propia carne, con su sangre redentora, allí sí que borraría el pecado del mundo, alcanzándonos la paz
alcanzándonos la reconciliación con Dios. Por eso es señalado como ese Cordero que sí quita el pecado del mundo. Y aquel que es representado por un Cordero, a sí mismo se llama el Buen Pastor. Como aquel canto popular que así lo describe: supiste en el altar ser a una vez Cordero y Pastor. Es el Cordero que se entrega por nosotros, pero también es el Buen Pastor que nos guía, nos apacienta y dirige nuestras vidas. Bueno, ¿tú has visto representado a Jesús como un Cordero? El libro del Apocalipsis así lo presenta. Cuando se refiere a Jesús, habla de un Cordero degollado. Sí, un Cordero que ha sido sacrificado, pero está siempre de pie, está victorioso, y muestra ese contraste de un Cordero que venció a la bestia infernal, al dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, como son representadas las fuerzas malignas. El Cordero es quien la somete. El Cordero degollado y resucitado es quien guía a su pueblo a las bodas del Cordero. Siempre en el Apocalipsis, este libro tan glorioso, tan esperanzador, allí se presentará Cristo con la figura del Cordero, y así hemos de visualizarlo. No el borreguito que sigue a todos sin razonar, no como un borreguito manso que siempre es la presa, la víctima, sino como el Cordero victorioso que se entregó por amor y que venció con la sangre derramada, pero no con la de otros, sino con la propia. Y esta es la victoria que nos alcanza a todos la redención. ¿Y tú te has dado cuenta, cuando participas en la misa, que hay un momento en que el sacerdote dice estas mismas palabras? Quizá en ese momento todos están muy distraídos repartiendo saludos a diestra y siniestra. Pero ese debería ser un momento tan sublime, tan sagrado, que todos deberían estar atentos al frente. El sacerdote toma la hostia consagrada y la parte. Eso es un signo de la pasión de Cristo que, dice el profeta Isaías, fue triturado, partido por nuestros crímenes. La sagrada hostia es fraccionada y luego es así, partida, mostrada al pueblo, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Allí deberías poner tu atención, mirarlo de frente y sentirte tan afortunado de ser invitado a participar de su banquete, es decir, a participar de su salvación. Por eso en este domingo que vayas a misa, no se te olvide poner toda tu atención, tu reverencia y tu amor en ese momento, y dirígete a Él con ese profundo respeto, con esa profunda admiración de lo que el Señor hizo por ti, convirtiéndose en el Cordero y en el Pastor. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.